En las instalaciones del CEAR, del Centro Estatal de las Artes, un grupo de maestros con más de 30 años de servicio en el sistema educativo que exigieron así lo llaman ellos, liberación de su proceso de jubilación porque aseguran que tienen hasta 4 años esperando poder jubilarse. Estuvieron ahí porque querían hablar con la gobernadora. Durante una manifestación a las afueras del Centro Estatal de las Artes, donde estaba la gobernadora, realizaban su conferencia, ella estaba realizando esta conferencia de la que hemos hablado. Los docentes denunciaron el atraso de sus procesos y el incumplimiento, dicen ellos, de algunos acuerdos que habían logrado las autoridades con ellos para ir liquidando estas pagos pendientes que les permitirían a ellos jubilarse. Esta fue alguna de las manifestaciones que recogimos ahí. No consiguieron hablar con la gobernadora, estuvieron un buen rato ahí, varias horas. Nosotros estuvimos cerca de las 2 de la tarde, una reunión de gabinete posterior a la conferencia semanal de la gobernadora. Estuvieron los profesores, las profesoras allá afuera gritando y con su cartel, con su lona esperando a la gobernadora, pero no lograron hablar con ella. Sí con el secretario de Educación, ¿no? Parece que sí, pero esto es lo que demandaban ellas. Profesora Mónica Anabel Nájera Mesa, representante del Movimiento Estatal por las Jubilaciones, Región Tijuana. Venimos a que nuestra gobernadora cumpla las minutas firmadas por ella y por el secretario de Educación, el maestro Gerardo Solís Benavides, exigiendo las jubilaciones y la firma y compromiso por parte del secretario de Educación sobre las liberaciones del magisterio. Somos 1,238 en lista de prelación, una lista malavida e injusta, ¿sí? Que estamos respetando para evitarnos más confrontación con el sistema. Pero es injusto lo que están haciendo. Somos maestros, más de 30 años de servicio, que exigimos el apoyo para que nos saquen de grupo. O sea, ustedes tienen que seguir trabajando porque todavía no pueden gestionar su jubilación. Estamos en gestión y cumplimos en tiempo y forma. Nuestros 30 años de contrato con el gobierno ya están desde hace 4, 5, 6 años. Pero hay un rezago, ¿sí? Económico en pagos de 1,280 maestros en todo el estado. El movimiento consta de 580 hasta la fecha, ¿sí? Y en Tijuana habemos 200 maestros con este problema, que somos una parte de la que hemos estado manifestándonos educada y tranquilamente. Ustedes nos decían que ustedes tienen entendido que el gobierno federal envió dinero para liquidar parte de estos. Así es, mire, se mandaron reporteros a la mañanera a la Ciudad de México y el presidente muy pendiente de la situación manda al secretario de Gobernación, el licenciado Adán Muñoz, para que precisamente vea qué es lo que está sucediendo con el magisterio en cuanto a las jubilaciones. Sí, ellos estuvieron en el mes de marzo y lo seguimos y muy amablemente nos atendieron. La gobernadora está cumpliendo con las 100 jubilaciones, a excepción del mes de julio, que hay un paréntesis, no sabemos por qué, que es el que queremos que nos expliquen. Mas, sin embargo, el secretario de Educación nos dio la palabra y firmó una minuta al movimiento para empezar con las liberaciones. ¿Qué es una liberación? Sacar de trabajar de las escuelas, de los grupos, de estar frente a grupo, a los maestros que ya estamos en proceso de jubilación, que ya cumplimos. ¿Y ya deberían haber empezado esas liberaciones? Desde hace un mes, 12 de mayo, en la ciudad de Mexicali, se llegó a ese acuerdo. Y el propio secretario de Educación nos dijo y nos prometió que se iba a cumplir, ¿sí? Mas, sin embargo, no se ha cumplido. Y es lo que venimos a pedir, que se nos cumpla lo que se nos prometió. Esto es interesante porque ha habido más de una ocasión en la cual las autoridades, particularmente la gobernadora, nos habla que han resuelto los problemas históricos del magisterio, ¿no? De hecho, efectivamente lo prometió en la anterior celebración del Día del Maestro. Habló de que ya se iba a pagar, de que ya iban a pagar a los docentes. Lo cierto es que es un problema efectivamente histórico, ¿no? Con Francisco Kiko Vega llegamos a ver también a los docentes manifestarse, el tema de profesores que duran meses, años incluso en ocasiones, esperando cobrar un sueldo porque están de interinos. Nos dice la federación que si van a cambiar ya el modelo, que si ya van a centralizar, que si ellos van a pagar la nómina, que si ya no vamos a ver esta situación.
por sí o por no, lo que seguimos viendo son estas manifestaciones de adeudos al magisterio, que por cierto el magisterio se lleva por ahí así como el 50% del presupuesto del gobierno de Baja California, que por ahorita andar por entre los, no sé si ustedes traigan el dato exacto, pero creo que anda por los 60,000 o 70,000 millones de pesos anuales, y la mitad del presupuesto de Baja California es para educación, decía Francisco Osuna. José Guadalupe Osuna Millán. Ando mezclando a los gobernadores, José Guadalupe Osuna Millán, pero pues buena parte son salarios propiamente, porque no vemos ni más escuelas, ni más salones, ni por el estilo, pero sí consume el 50% del presupuesto, y este problema sigue trascendiendo administraciones. Ciertamente. Déjeme, usted decía que salió, ¿como a qué hora salió ya se había reunido el secretario de Cuando Educación con ellos? cuando nosotros llegamos a la conferencia, que ya pasaban las 10 de la mañana, algo así como las 10:15, 10:20, estaba el secretario de Educación hablando con ellos ahí afuera. Yo no me quedé porque ingresé al salón para la conferencia semanal, aunque ya sabemos que lo que vamos a escuchar y a quienes les van a dar permiso de preguntar y a quienes no, y qué temas van a hablar, y la vaquita marina y todo esto que ya sabemos, ¿no? Pero sí estaba el secretario de Educación hablando con ellos allá afuera. Bueno, vamos a escucharlo porque salió casi a las 2 de la tarde, 1:30 más o menos. Poquito pasaditas, y después atendió algunos de los cuestionamientos o de las preguntas que le hicimos, porque ya se habían retirado los maestros del lugar. Gerardo Solís Benavides, secretario de Educación. Le preguntaba acerca de las demandas que estaban expresando este grupo de maestros que se manifestaron aquí, que se quedaron esperando, dicen ellos, a la gobernadora. Sin duda son demandas legítimas, sin duda el magisterio tiene una gran dinámica, tenemos 60,000 personas trabajando para el magisterio. Ellos ya están en una ruta de espera de su jubilación, ¿no? Atendimos con toda pertinencia, como lo hicimos el lunes en mi oficina esta misma semana, como lo vamos a hacer el viernes y el próximo lunes con la general de gobierno. Entonces es un grupo que ya representa una situación donde quieren ya ser jubilados, pero esa ruta es interinstitucional. Depende de Iztecali, de que los pensioneros, que son estatales, depende de Hacienda, el recurso, depende de nosotros. Entonces esas 3 mesas, por indicaciones de la gobernadora, trabajaron arduamente hace un par de semanas y dieron una ruta de jubilación puntual. Ellos nos hablaban de que había unos acuerdos los cuales no veía que se estuvieran cumpliendo, que hablaban de esto, que ellos explicaban con la liberación de la plaza para poder pasar a jubilados. Dice usted que eso no existe. Sí, mira, número 1, el acuerdo es respetar lo que la gobernadora puso en la línea. 700 jubilados este año y 500 el otro para cumplir con los 1,260. Eso sin duda es lo que se va a cumplir y se está cumpliendo. Entonces, número 2, su propuesta sigue siendo que ya no quieren regresar a trabajar. O sea, eso no es posible. Puede ser posible cuando tu salud está de por medio, y eso fue lo que les hicimos nosotros con Iztecali y un servidor. Hicimos el acuerdo de que si hubiera por humanidad un maestro que en silla de ruedas, en bastones, que yo los vi, ya no puede regresar a trabajar, pues no puedes pedir lo imposible. O sea, si no puedes, tendremos que encontrar un tercero, que le llamamos un excedente en un sistema, para que cubra esa plaza, ¿no? A eso. Pero la palabra liberados no existe. Es o te jubilas o te pensionas. Y liberar, ellos piden que ya no quieren regresar a trabajar. Eso yo no lo puedo autorizar. Y en esa minuta que se firmó, ellos aducen que yo garanticé que ya no iban a regresar en agosto, y no es cierto. Ahí está la minuta y está la lectura. Dice que solo sí cuando por humanidad el maestro. Entonces ya hablé con el director de Iztecali, en este momento el doctor sigue en pie, las mesas permanentes sigue en pie, que si un maestro no puede regresar, pues no puede regresar. Pero yo no puedo decidir para que 1,200 personas en agosto ya no regresen. La ruta ya la marcó el gobierno, 100 por mes. Entonces, si tú sabes que eres el 500, pues te va a tocar en octubre o noviembre. Esa es la idea, ¿no? De que quede claro, pero traen expresiones de otro escenario donde ya están en un hartazgo, en una desesperación, pero que no me pueden orillar a convocar una situación que no está facultado en la Secretaría. Es probable que legalmente no se pueda uno referir a la liberación, pero yo creo que sí. El término jubilado implica que ya no trabajas, ¿no? Ya te jubilaste, ya cumpliste, ya lograste ese beneficio, ¿no? Sí, y por lo que entiendo también el secretario habló de
cumplir con estos 700 en lo que va del año y que antes del próximo 15 de mayo habrán cumplido o habrían cumplido con este compromiso de los poco más de 1,000 que están en la lista. Lo delicado sí es, como siempre, que no sabemos si se puede llegar a cumplir o no, pero este amago o esta amenaza, ya no nos vamos a presentar en el mes de agosto a dar clases, que es una amenaza también, o es un escenario que vemos con frecuencia cuando van a reiniciar las clases, ¿no? No vamos a regresar porque nos deben semanas o salarios, o en este caso jubilaciones. Bueno, ciertamente es que el magisterio está bastante golpeado y ha ido perdiendo derechos, si bien el sindicato magisterial en México tiene una historia de abusos, de componendas con los gobiernos en turno, pero también es cierto que les han quitado muchos derechos y han caído en lo que algunos de ellos y otros sectores consideran abusos, ¿no, Gerardo? Bueno, fíjense, yo en este tema considero que en efecto el gobierno debe de cumplir con los compromisos que le ordena la propia ley con este tema. Por supuesto que es un derecho que está en la ley y que toda autoridad tiene que cumplir con eso. Pero yo sí, la verdad es que difiero un poco de esta óptica, de este papel de víctima que juegan habitualmente las y los docentes en Baja California. Me parece que hay que recordar un poco de cómo es la vida de las y los docentes en Baja California, a diferencia de otros estados, como pueden ser Oaxaca, Chiapas, donde realmente las condiciones, las situaciones, los salarios son paupérrimos. No por nada el presidente anunció hace algunos días en su mañanera que iba a igualar el salario mínimo de los maestros en todo el país a 15,000 pesos mensuales, que aquí no son nada. La existencia, la vida de las y los docentes en el sur de México, en el centro de México, en Michoacán, en Colima, es muy diferente a la de Baja California, donde son, y hay que decirlo con todas sus letras, unos privilegiados. Para poder exigir, uno tiene que dar. Y la realidad es que el nivel educativo que hay en Baja California es malo. No lo dice el gobierno, lo dicen organismos como la COPACE, que es el organismo de la sociedad civil que más se ha involucrado en el tema educativo. Es una calidad paupérrima. Y sin embargo, tienen unos salarios auténticamente privilegiados, se jubilan con montos mensuales de 50,000 pesos, que estoy seguro que ninguno de nosotros tres hemos visto juntos en un mes en toda nuestra vida. No es de ninguna manera poco dinero, es una existencia privilegiada y sin ir a trabajar en los últimos años de su vida. Por otra parte, siempre se ponen sus moños a la hora que se requiere que pongan el hombro, que apoyen una causa, y lo vemos en esta semana, donde el gobierno federal instruye que las niñas, los niños vayan a la escuela por esta campaña antidrogas que ha denominado Si te drogas te dañas, y que van a hacer pláticas. Y pues ya salieron el CENTE y otros entes sindicales a decir, nosotros no vamos si no nos pagan el día extra. Es decir, la verdad es que a mí lo que me parece es que las y los docentes de Baja California son una mafia de privilegiados, que cuando les tocan el bolsillo tantito, se ponen verdaderamente mal, hacen una alaraca terrible, sin recordar, insisto, que por ejemplo quienes se jubilaron de 2014 hacia atrás, que fue cuando se hizo la reforma al artículo 99, tienen derecho todavía a la famosa pensión dinámica. ¿Qué es esto? Que su pensión va a aumentar conforme a la inflación, va a aumentar conforme a sus compañeros activos les aumentan el salario, es decir, no va a perder poder adquisitivo. Si hoy ganan 50,000 pesos, bueno, mañana ganan 60,000 si eso lo marca la inflación. Entonces viven una existencia de privilegio que no vivimos todos los demás. A mí me parece que distan mucho de ser víctimas. Y todavía hay otro tema. En los recientes casos que se han presentado, lamentables, terribles, de abuso sexual contra niñas y niños en planteles públicos de Baja California, de manera particular lo que ocurrió aquí en Mexicali, en la escuela primaria Leona Vicario, donde hubo 19 niñas abusadas por un profesor de educación física. El sindicato siempre sale a defender a esta gente. Siempre salen a pedir que se tome en cuenta su versión, que se les escuche. Les pagan por debajo del agua, porque tenemos los elementos para decirlo, no en este caso, pero en casos anteriores, les han pagado abogados por debajo del agua a las instancias sindicales, a estos docentes que son unos verdaderos criminales, unos asquerosos, unos pedófilos, para defenderlos en los tribunales. Entonces, a ver, Gerardo. Que salgan y reclamen me parece absolutamente injusto,
porque ellos no le han cumplido ni a la educación de Baja California, ni le han cumplido a las niñas y los niños, y eso sí quieren sus 50,000 pesos al mes, e insisto, ese es el sueldo con el que se jubilan la gran mayoría de ellos. Me parece que, reitero, hay que distinguir. Claro que el gobierno tiene que cumplir con lo que la ley le ordena. Si el gobierno quiere no cumplir con esto, que cambie la ley, tiene mayoría en el Congreso, lo puede hacer, que cambie las condiciones de esta ley. Pero una cosa es eso, una cosa es que el gobierno cumpla con lo suyo, y otra muy distinta es que las y los docentes sean víctimas indefensas en Baja California. Bueno, yo creo que también hay que entender el histórico de parte del magisterio, porque en un principio ellos lograron lo que ellos llaman conquistas sindicales, porque hay que recordar que de entrada antes no toda la gente venía hasta acá tan lejos en la frontera, es un lugar muy alejado, con un nivel de desarrollo diferente, donde tenían que darle una especie de bono a la gente, a los maestros, para que vinieran a tomar plazas en estas zonas. También creo que, bueno, no sé si el dato ese de los 50,000 pesos con que se jubilan algunos maestros, voy a ir a preguntar para ver si me dan alguna plaza por ahí, porque me parece extraordinario, pero no es lo que escucho de muchos de los maestros. Si bien es cierto, ha habido abusos de parte de las estructuras sindicales, sí creo también que la labor que tienen, pues los maestros son uno de los trabajadores, burócratas o empleados, como quieras llamarles, más importantes de las autoridades y de la sociedad, por la responsabilidad que tienen, y porque además yo he visto muchos maestros incluso tener que poner de su bolsa para cumplir las deficiencias, porque el gobierno mexicano nos habla de un sistema gratuito de educación donde solamente pone la infraestructura, que es el edificio, y a medias, sí, porque además no les dan suficiente para el pago del agua o del teléfono. Los baños luego no están en buenas condiciones, los pupitres, hay veces que hay estudiantes que tienen que llevar sus pupitres. Y si bien les han quitado lo de las cuotas voluntarias, que nunca fueron voluntarias, pero también es una situación donde tampoco el gobierno les ha dado a las instituciones educativas el recurso para compensar todas estas labores que se hacían con las cuotas de recuperación, las cuotas voluntarias de los padres de familia, y yo la verdad creo que, si bien no puedo dejar de reconocer que ha habido, como siempre, gente que abusa, hoy te encuentras un turno de la mañana que se organizan los padres, con sacrificio aportan, compran un tinaco para tener agua, y el turno de la tarde no quiere usarlo, pero no quiere aportar también. Entonces, entendiendo eso, y además me parece que sin duda estos casos de los que hablas de abusos, pues deben ser investigados y castigados, no hay forma de justificarlos, pero también hay que tener en cuenta que hay un principio de inocencia al que todos tienen derecho, y que ellos tienen el derecho de demandar que se los compruebe la autoridad, ¿no? Entonces, yo digo, es muy respetable tu punto de vista, y creo que hay elementos que vale la pena considerar, y también yo creo poner la otra perspectiva, porque si bien es cierto, he visto maestros muy responsables, he visto una gran cantidad de maestros que hacen mucho más de lo que se les exige y aportan de manera significativa al crecimiento y formación de los pequeños, ¿no? Sí, lo cierto es que los profesores me parece que son son esos gremios como el de los policías o ahora el de los periodistas, que divide esas opiniones, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Hay quienes cumplen con su labor, hay quienes hacen incluso más allá de lo que pueden hacer, ¿no? Poniendo más atención de la que deben con algunos estudiantes, atendiendo grupos mucho más grandes de lo que pueden atender. Y también están los profesores barcos, que a todos nos tocaron profesores barcos en todos lados, ¿no? Si uno hace memoria desde la primaria hasta la secundaria, siempre te tocó el profesor que era más flojito, el que hacía que se quedaba dormido cuando estabas haciendo el examen, el que dejaba que se salieran, el que no ponía orden, el que era demasiado estricto, y uno termina respetándolo precisamente por eso, porque le enseña a uno algo más allá de lo que está en el libro, ¿no? Y esos son los profesores que uno recuerda siempre con mucho cariño. Entonces va a dividir mucho esta opinión. A Gerardo le gusta ver arder el cerro. Y eso es bueno también, dice Abdiel aquí, que qué bueno que tenemos el equilibrio. Dice Abdiel, qué bueno que tienes equilibrio. Dice, es que eso que tiene que ver con sus derechos, fue su primer comentario, y luego dice, qué bueno que tienes equilibrio en tu programa hasta la ultraderecha. Bueno, me parece demasiado llamarle a Gerardo ultraderecha, pero eso es algo de lo que queremos, aporta esta diferencia de perspectivas para no estarnos sobando el lomo nada más, y ver la parte de diferentes puntos de vista, ¿no?